Y retomando un poco la idea esta de Mauricio Macri de caracterizar a este gobierno o a este presidente como un outsider de la política, alguien que no viene de la política, por lo tanto no maneja los códigos de la política, y allí su dificultad de conformar una fuerza propia, además de que antes de ser elegido como presidente, el único capital político que tenía en el Congreso de la Nación eran 2 diputados, Javier Milei y Victoria Villarruel. De ahí pasó a tener un bloque de 34 diputados que tampoco le responde en su totalidad a Javier Milei, porque hay algunos que se fueron ofendidos porque esperaban algún nombramiento en el gobierno, esperaban otro tipo de intercambio de favores que no ocurrió y ya han plantado bandera en contra. Y yo creo que así como es un gobierno que no llega con un capital y una fuerza política propia, fuerte, armada, consolidada, eso se refleja y queda muy evidenciado también en que tampoco tiene un plan económico Javier Milei. Javier Milei no llega con un plan económico. El plan económico aparece cuando aparecen en la escena central 2 elementos del macrismo, ¿sí? Estamos hablando del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y su socio en el negocio de las mesas de dineros, que es Brusaile, que es el presidente del Banco Central. Estos 2 actores que también merecen un análisis más detallado, ¿sí? Por el rol y la caracterización que tienen dentro del mundo de los empresarios y de la finanza, ¿sí? A Caputo y a Brusaile se los identifica como operadores de mesas de dinero, ¿sí? Es gente que no entiende de macroeconomía, dicen algunos analistas económicos, pero sí entienden del mundo de la finanza, los bonos, las acciones, ¿no? Especulación financiera. Bueno, en manos de estas 2 personas, y tengo entendido que también hay otros socios de Caputo dentro del ámbito de economía que tienen roles estratégicos, está el proyecto económico de Javier Milei, ¿sí? Sí, mencionaste a Caputo, es la familia Caputo. Son claro, ¿no? Está Santiago Caputo, está Luis Toto Caputo, que es el ministro, después está el hermano de la vida de Macri. Un proyecto que no tiene un programa económico, pero sí tiene un dogma que ha adoptado como propio, que es que el mercado tiene que resolver todo, ¿sí? Entonces no debe existir ningún impedimento estatal, algo que también es contradictorio. Entonces, claro, desde estas ideas tan abstractas y tan encontradas o chocadas con la realidad concreta, es muy difícil sentarte con alguien, hablar, de decir, bueno, che, mirá, hagamos una alianza para ir por acá. ¿Y qué es ir por acá? Y mirá, te vamos a sacar la coparticipación federal, te vamos a sacar el subsidio de los transportes y vamos a abrir para que cualquier empresa del mundo pueda hacer con tu cordillera la minería que se le antoje, ¿sí? Es decir, y el gobernador, el dirigente de la oposición te va a decir, vos estás loco, hermano, ¿cómo yo voy a permitir que venga cuando la Constitución Nacional dice que las provincias son garantes del subsuelo, de la riqueza del subsuelo? Yo, por aliarme con vos, voy a dejar que entre cualquier empresa extranjera a hacer el tipo de minería que se le antoje, porque el mercado lo estableció así. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? Esta cuestión tan excepcional en la política argentina, de una persona que no viene de la política, que no le interesa hacer acuerdos, que tiene ideas que no piensa discutir, se traducen en un programa económico desquiciante y en una importante incapacidad para establecer una coalición política de gobierno, ¿sí? Dentro del Congreso, pero también dentro del Poder Ejecutivo.